¿Le temes al dentista? ¿Tienes que realizarte un tratamiento odontológico? Prácticamente tienes dolor, pero es imposible que tú acudas al dentista porque le tienes mucho miedo. Tu dentista ya te ha explicado que lo que te va a hacer, ese tratamiento que te va a realizar, no tiene por qué dolerte ni vas a sufrir en ningún momento, pero no hay manera. Esos miedos, ese temor que tú sientes impide que acudas a tu dentista. O de pronto tu caso es que ya te han explicado de que tu tratamiento es bastante complejo. Te van a quitar varias muelas de pronto, te van a colocar varios implantes, van a hacer injertos de hueso seguramente, van a hacer cirugías muy complejas y tú estás seguro de que eso va a doler. Pues si este es tu caso, te cuento que la odontología, la implantología, la cirugía ha evolucionado también muchísimo en este aspecto. Hoy en día podemos anestesiar, esa anestesia que es el primer paso para hacer los tratamientos odontológicos sin dolor. Muchas veces el paciente le teme hasta la misma aguja. Con ver la aguja ya siente temor al dentista. Pues ya podemos atender a un paciente incluso desde antes de anestesiarlo para que ese paciente sufra lo más mínimo, es decir, nada. No se entere de nada, ni siquiera de que lo están anestesiando, ni siquiera de que lo están operando. ¿Sabías eso? Hoy en día existe algo que se llama sedación consciente. Pues si este tema te interesa, quédate en este vídeo porque te voy a explicar cómo se realiza, cómo se implementa la sedación consciente en la odontología hoy en día. Conseguir que el paciente esté totalmente relajado de principio a fin del tratamiento odontológico. ¿Te gusta dormir? ¿Te gusta soñar placenteramente? ¿Te gustaría que tu visita al dentista se convirtiera en un sueño hecho realidad? Desde hace muchísimos años, muchísimo tiempo, la anestesia y la odontología están íntimamente relacionados. Antiguamente se sacaban muelas, se sacaban dientes sin anestesia porque esto no existía. Pero desde 1844 más o menos se empezó a utilizar incluso la sedación consciente en los pacientes. Y es cierto que con la anestesia la odontología ha conseguido hacer los tratamientos de los pacientes mucho más cómodos sin que sufran ningún tipo de dolor, pero aún así hay pacientes que temen ir al dentista. Otro caso también es cierto es que hay cirugías, por ejemplo, muy complejas que se van a tardar bastante en el sillón y el paciente, aunque acceda a estas operaciones, se va a sentir de pronto incómodo tras pasar unas horas sentado en ese sillón. Puede que ese sea tu caso frente a un tratamiento odontológico y no quieras vivir tampoco esa experiencia. O de pronto simplemente el paciente sí ha accedido varias veces al tratamiento odontológico con su dentista, pero simplemente en este caso en particular, donde de pronto se van a colocar muchos implantes, se van a hacer injertos de hueso, se van a hacer cirugías muy complejas, sencillamente el paciente quiere estar totalmente tranquilo y relajado. Pues en estos casos es donde se puede aplicar de una forma muy sencilla esa sedación consciente. Y esta sedación es un estado anestésico en el cual el paciente va a estar totalmente tranquilo y relajado. Esto es diferente que la anestesia general. La anestesia general es poner al paciente muerto prácticamente y que la máquina respire por él. Esto es totalmente diferente. En este caso el paciente va a estar dormido prácticamente, tranquilo, totalmente relajado, pero él mismo va a respirar por sus propios medios e incluso va a atender a las órdenes que le pueda dar el dentista o el cirujano. Esta sedación consciente es un procedimiento hoy en día totalmente seguro y confiable. Aquí en Europa y en Estados Unidos se realiza frecuentemente porque hoy en día también existen muchos tratamientos odontológicos, implantológicos, quirúrgicos bastante complejos y hay muchos pacientes alrededor del mundo que quieren estar totalmente tranquilos y relajados durante el procedimiento. Y te cuento cómo se hace en palabras sencillas para que tú sepas cómo sería una cita con una sedación consciente de un paciente. Existen básicamente dos formas de sedar al paciente de forma consciente y profunda. Una forma inhalatoria y una forma por vía parenteral, vía intravenosa.
Generalmente la inhalatoria no nos compensa mucho porque tenemos que tener todas las vías aéreas, la boca y todo eso despejadas, porque el dentista, el cirujano, tiene que tener esa boca libre para poder hacer sus procedimientos, sus cirugías, sus injertos, todos sus tratamientos. Por lo tanto, descartamos un poco la vía inhalatoria. Pasamos a la vía parenteral. Para esto, obviamente, el odontólogo, el dentista, no es el que va a realizar la sedación. Esto lo debe realizar un profesional capacitado, es decir, un médico anestesista. Pero hoy en día los odontólogos somos también profesionales de la salud y contamos con amigos o colegas médicos anestesistas que realizan esos tratamientos de sedación consciente en la consulta odontológica. Prácticamente esto no hace falta que vayas a ningún hospital, no hace falta que vayas a ningún quirófano. En la consulta odontológica, por lo menos aquí en Europa, se puede hacer una sedación consciente sin ningún problema. Estamos totalmente capacitados y nuestros consultorios son aptos para hacer esa sedación consciente con ayuda de nuestro colega, el doctor o el anestesista, que es el que se va a encargar de hacer esa sedación consciente en el paciente. Y te pongo un ejemplo para más claro. Operamos nosotros en nuestra consulta bastantes pacientes, los pacientes son muy nerviosos y frente a tratamientos muy complejos que solemos hacer, tratamientos bastante agresivos, entre comillas, tenemos que quitar 20 dientes en una sesión, tenemos que colocar 16 implantes en una cita, tenemos que hacer muchos injertos, bueno, cirugías muy complejas. El paciente no quiere vivir esa experiencia, no quiere enterarse de nada. Por lo tanto, ponemos el ejemplo, por ejemplo, del paciente que necesita quitarse 20 dientes, colocarse 16 implantes y adaptar unos dientes. Son cirugías que se van a tardar primero 3 horas, 4 horas seguramente. Aquí procedemos de la siguiente forma. El paciente llega a nuestra consulta, obviamente previamente debes seguir unas indicaciones que más adelante te voy a decir cuáles son, para que esté preparado para esa sedación consciente, el organismo esté completamente listo para esa sedación. El paciente llega a la consulta odontológica y antes de empezar, antes de anestesiar, antes de hacer cualquier tratamiento odontológico, el paciente se sienta en el sillón, el médico anestesista va a coger una vía de ese paciente y por medio de esa vía va a empezar a suministrar una serie de medicamentos para que ese paciente empiece a estar totalmente sedado, tranquilo y relajado. Básicamente tú ves al paciente que está dormido plácidamente en el sillón dental. En este momento el paciente está totalmente sedado, no está anestesiado, el paciente está dormido. Él está respirando por sus propios medios y aunque tú le puedas hablar un poco, él va a seguir esas órdenes de ese dentista en ese sueño profundo en el que se encuentra. El anestesista generalmente se desplaza a la consulta del dentista con todo su equipo. Él va a llevar una bala de oxígeno, él va a llevar todo un monitor donde va a estar constantemente viendo las constantes vitales del paciente, su pulso, su saturación de oxígeno, una serie de características que debe estar constantemente vigilando a lo largo de toda la sedación durante la operación del paciente. Por este lado, el paciente puede estar completamente seguro porque estará en muy buenas manos. Va a estar dormido plácidamente mientras el anestesista se encarga de que esté perfectamente relajado durante todo el procedimiento. De esta forma, el odontólogo puede hacer todo lo que necesite hacer. Tiene que anestesiar al paciente, obviamente, porque el paciente no está anestesiado, está dormido. Tú si estás dormido y te clavan una aguja, seguramente te vas a despertar. Por lo tanto, el paciente está dormido, está sedado y el dentista debe hacer su procedimiento habitual. Va a anestesiarlo para hacer la cirugía que tenga que hacer, quitar muchos dientes, limpiar varios quistes, hacer muchos implantes, hacer muchos injertos, todo lo que necesite hacer se hace como lo haría de forma habitual. Pero resulta que el paciente no se ha dado cuenta de nada, está dormido. Esto ofrece más ventajas de las que te imaginas, incluso para el mismo odontólogo. El odontólogo va a trabajar de una forma mucho más suave, mucho más libre. Y la ventaja que tiene el anestesista ahí mismo en ese momento es que él le puede decir o indicar al anestesista: oye, necesito que el paciente esté un poquito más despierto, un poquito más dormido, veo que está profundo, está roncando, despiértamelo un poquito, duérmelo un poquito más.
Eso se puede ir modificando instantáneamente porque tenemos al anestesista completamente vigilando constantes y vigilando todo lo que le está suministrando al paciente mediante esa sedación, mediante esa vía que ha cogido. Y otra de las ventajas también es que muchas veces tememos a que, bueno, nos dice el dentista, no, eso no te va a doler nada porque es con anestesia. Pero la pregunta del paciente, y después, cuando ya me despierte, cuando ya se me pase la anestesia, ahí, doctor, es donde me va a doler, me voy a inflamar. Eso es lo que usted no me ha contado. Pues te cuento que una de las grandes ventajas de haber sedado al paciente es que por medio de esa vía que ha tomado ese anestesista de ese paciente, puede ir también suministrando una serie de medicamentos que va a hacer que el paciente cuando despierte y en ese posoperatorio cuando se le quite la anestesia, tampoco le duela y tampoco se inflame. Porque gracias a esa vía que ha conectado ese anestesista a través de eso que necesita para sedar al paciente, puede suministrarle también una serie de medicamentos para que después que se despierte el paciente, después de que se le pase la anestesia, no sufra ningún tipo de dolor y no sufra una inflamación severa de estas que suele ocurrir en cirugías muy agresivas. Por lo tanto, que sepas que existe la sedación consciente de odontología y es una práctica muy habitual, por lo menos en Estados Unidos y aquí en Europa. Seguramente en Latinoamérica también se implemente. Pregúntale a tu dentista por la sedación consciente. Todo dentista cuenta con colegas que son amigos y anestesistas. Los anestesistas hoy en día cuentan, muchos de ellos, con ese servicio. Se desplazan a las clínicas dentales con todo su equipamiento para ofrecer ese servicio de sedación consciente a los pacientes y que no sufran nada, ni antes, ni durante, ni después de esas posibles cirugías que pueda o que tenga que realizar ese dentista en ese paciente. Bueno, espero que esta información te sea de gran utilidad. Que sepas que existe esa sedación consciente efectiva para pacientes que no tienen que temer al dentista para nada, ni antes, ni durante, ni después de los procedimientos, o esos pacientes muy nerviosos que no quieren ni ver la aguja de ese dentista. Son procedimientos muy seguros hoy en día, constantemente vigilados por el anestesista desde todo el procedimiento hasta el después. El paciente se despierta de un sueño totalmente relajante, ya con toda la operación hecha y de pronto con sus dientes ya colocados. Esto es una gran ventaja hoy en día. Puede que en tu país no se encuentre este servicio, pero de todos modos pregúntale a tu dentista, ese cirujano que te va a hacer esa cirugía tan compleja, si cuenta con anestesista y a poder realizar una sedación consciente, que es algo muy sencillo de realizar. Si tienes alguna pregunta o alguna duda acerca de la sedación consciente hoy en día en la odontología, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo te explico todo lo que pueda resolverte frente a esa duda que tú tengas. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo, como es lo habitual, y sin más que decir, me despido. Chao.